Amigos de Nice to Meet You, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Te saluda Carlos Barahona y la verdad que siempre, bueno, en cada capítulo, cada episodio es un invitado y es un gusto poder sentarme a platicar con ellos. Y algunos ya los conozco de muchos años, otros muchos me ha tocado la fortuna de conocerlos cuando se vienen a sentar aquí. Y en este caso, a Julio Domínguez tiene, pues yo creo que fácil más de 15 años Ay, que te claro. conozco ya personalmente y de como tener una relación de amistad, pero creo que nunca nos habíamos sentado a platicar. Julio, No, bienvenido. Bienvenido a gracias, Nice to Charlie. Meet You. ¿Cómo estás? Muy bien, Charlie, muchas gracias. Contentísimo de estar contigo aquí. Y como bien dices, hemos coincidido mucho, pero poco, en el sentido de dialogar, De platicar un poco ¿no? más Sí. de la vida, porque luego nos encontramos con estas personas que decimos conocerlas y les tenemos a veces un cariño, una admiración, Ujú. pero no pasamos del hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Oye, vi que estás haciendo algo, qué padre, y fin de la conversación porque estás en una reunión o en algo y ya luego no te quedas como con esa de, ay, oye, ¿cómo será tal cosa? O cómo, Sí, cómo ahora de que, bueno, aunque ya tiene más de 2 años que salimos de la pandemia, pero este sí todavía como que andamos ahí poniéndonos al tanto de todo lo claro. que estamos Sí, haciendo. sí, 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 sí. Sí, y en este caso, pues ya tanto tiempo, o sea, han sido ocasiones muy cortas, pero ya muy repetitivas. Entonces, de alguna manera, yo ya te siento un personaje en mi vida, pues. O sea, ya sé quién es Carlitos Barahona y bueno, te tengo súper identificado. Y bueno, te considero mi amigo, claro. Ay, gracias, igualmente. Julio, tú que, bueno, ahorita estábamos platicando antes de empezar a grabar, que eres abogado de profesión. Sí, sí, sí. Qué sorpresa, digo, yo no tenía como, para mí que eras periodista, que habías estudiado periodismo o algo así, porque de lo que te conozco, desde que empezaba yo a leer los periódicos desde muy chiquito, pues ya veía ahí Julio Domínguez, que tus columnas, que todo esto que te tocaba relatar de la vida socialitera de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, y pues ya más o menos ahí te ubicaba y como dices tú, pues en aquel entonces no te conocía personalmente, ya hasta después que yo también me metí en este rollo de lo social, fue que Mm, ya empecé a ubicar ya a los personajes en persona. sí, claro, claro, identificar a cada quien, ¿no? Julio, ¿cómo Sí. fue que, bueno, tú estudias derecho, Ujú, leyes, ujú, y con esa carrera, pues también hiciste una carrera profesional, vaya. claro. En qué anduviste metido? Pues Como- fíjate que mi vida siempre se ha caracterizado por la versatilidad, ¿no? O sea, de hecho, yo por eso llegué a estudiar derecho, porque no sabía que, o sea, intenté estudiar administración de empresas, intenté estudiar esto de antropología, Ujú. arqueología en particular, y no, había algo que no, que las escuelas, que aquí, que allá, que... Y en una de esas, bueno, seguía con la carrera de arqueología, pero caí a un módulo de información de la Universidad Metropolitana Ujú. y dije, bueno, voy a ver si aquí hay algo que... Y por eliminación, porque no llevaba matemáticas sobre todo, me quedé en derecho. Pero desde el principio con mucha versatilidad, o sea, desde que empecé la carrera y hasta que la ejercí, porque bueno, mi primer trabajo fue como profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal en una universidad que estaba muy cerca de mi casa y que era de la universidad, no de la universidad, de los colegios La Salle, la Universidad Franco-Mexicana. Ahí en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México, sí. En ese entonces vivía allá, claro. Ahí estudié. Y ahí me eché varios años como profesor. Y luego trabajé en el Congreso, en la Contaduría Mayor de Hacienda. Litigué muchos años también para despachos y por mi cuenta un poquito, pero más que nada para despachos. Con una firma que te... Sí, sí, con buenas firmas. Una chiapaneca, por cierto, una firma chiapaneca que cobraba muchísimo. Y de ahí, luego entré a trabajar al gobierno federal
también con gran versatilidad fui a caer al jurídico de Bellas Artes. Entonces en Bellas Artes trabajé mucho tiempo y muy padre porque me daban muchas facilidades para asistir gratis a todo, a la ópera, a los conciertos, a todo eso. Y como también me tocó llevar el área de extranjería, o sea, los permisos de trabajo, los permisos de internación, todo eso. Entonces conocí a los artistas en mi oficina y luego los iba a ver al palacio o a los foros donde se presentaban, o me tocaba abrir las cajas donde venían los cuadros de los impresionistas franceses. O sea, una cosa maravillosa, la verdad. De ahí me fui a trabajar a la policía del Estado de México. Digo, sí, yo decía es que no puede ser este cambio, pero finalmente me tocó un buen puesto con coche, gasolina y los límites del Estado de México y el Distrito Federal y me dediqué a acrecentar mi cultura sobre arquitectura colonial. Me dediqué a recorrer conventos, haciendas y cuanto hay. Y también fue muy enriquecedor. Y empecé a dar clases en la universidad. Bueno, ya eso ya tenía antes. Digo, trabajé también en Ujú. el jurídico de la Universidad Metropolitana, en huelgas, conflictos individuales. O sea, yo representaba siempre a la patronal, o sea, la Ajá. universidad, ¿no? Este, pero de ahí, de la universidad, empecé a dar clases y empecé a escribir. Entonces ahí fue donde yo me entró el gusto por escribir. Tanto así que un maestro me invitó a colaborar a la revista jurídica de la universidad. Ujú. Y esa revista, bueno, voy a tener que confesar la época, cuando se conmemoró la revolución, los 200 años de la Revolución Francesa, Ajá. yo escribí un artículo sobre el juicio de María Antonieta y la universidad hacía muchos intercambios. Entonces esa revista fue a parar a la Universidad de Aix-en-Provence, en el sur de Francia, y de ahí a todos los que colaboramos en ese número nos invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Niza, Qué padre. con todo gratis. Bueno, no gratis, todo pagado, pues, Sí. ¿no? Y menos el boleto de avión. Pero la Universidad Metropolitana, hablé con la directora y le dije, mira, me llegó esto y me dice, tenemos una partida especial y nadie ha solicitado nada, así que vete por tu boleto. Y así fue como conocí Europa y me empezó todo ese rollo, ¿no? O sea, mezclado pues con la abogacía, con los castillos, con la historia de María Antonieta y todo ese rollo. Y así fue, hasta que cambia, como se acostumbra todavía, cambiando el sexenio, la vida dio vueltas y dije yo me quiero venir a vivir a Chiapas y llegué justamente el año del zapatismo, o En el sea, 94 por en el ahí. 94. Bueno, llegué, pisé tierra, dejé mis cosas y me fui 3 meses a Europa. Expuse, porque también soy pintor. Ok. Entonces hice 2 exposiciones en Barcelona. Salí en la televisión catalana y todo. O sea, yo iba a ser pintor. Pero no sé, al final hubo algo. La segunda exposición fue en el consulado mexicano en Barcelona. Ajá. Que llegando acá ya no quise pintar. Entonces me puse a leer y a escribir, a leer y a escribir, a leer, mientras conseguía trabajo, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que dije, bueno, quiero que esto sirva para algo. Y lo que hice fue ir a... Compré todos los periódicos, porque nosotros estaba de moda y sobre todo con el zapatismo. Todos los periódicos, fui a un puesto y compré todos los periódicos locales. Dije, bueno, ¿cuál te gustaría? Me gustó El Cuarto Poder. Y fui. Ya, bueno, pedí una recomendación ahí y fui y bueno, de nada sirvió La la recomendación. recomendación. Pero lo que sí sirvió fue que habían traído a un chavo a reorganizar el periódico, habían traído a un especialista de los grandes periódicos, no sé si del Uno más Uno o de La Jornada. Creo que de la jornada. Era un tipo muy buena onda, entonces agarró mi texto, me dijo, mira,
esto yo no lo podría publicar así, pero ¿qué te parece si lo trabajamos y hasta que esté publicable lo sacamos? Yo, pues encantado. Pero me dijo, tráeme algo más terminado. Entonces lo llevé terminado, se lo dejé. ¿No te puedes recibir? Ok. Y al día siguiente compré el periódico y ya lo vi publicado a una columna, a una plana completa. Y eso para mí fue muy satisfactorio. Porque además fue en una plana par. O sea, la verdad estaba allí. Ay, cara. Y me encantó la historia y yo había estado escribiendo mucho, mucho, mucho. Y me había centrado mucho en los levantamientos indígenas, en la historia de los levantamientos indígenas. Entonces esto empezó a pegar y a jalar la atención. Al mismo tiempo conseguí trabajo en la Fray Bartolomé de las Casas, en la La, extinta Universidad Fray la Bartolomé Fray, de las ajá. Casas. Y también me fue como la espuma, porque luego, como a los 2 meses, me hicieron director de la carrera de Derecho. Y la gente me ubicaba ya por mi firma. Hasta que, bueno, por lo mismo yo ya no, empecé después a escribir mucho sobre la historia de Chiapas y a investigar. Y hubo un momento que por el trabajo de la universidad ya no me daba tiempo de hacer investigación. Entonces, un asiago día, se me ocurrió, pensé en el artículo aquel de Guadalupe Loaesa de las niñas bien, Ajá. y lo repliqué, pero lo adapté a la sociedad tuxtleca. Y les gustó mucho. Y me di cuenta porque me empezaron a hablar por teléfono y porque al día siguiente en el periódico lo republicaron con llamado en la portada. Entonces dije, órale, pues qué padre, ¿no? Sí, jaló. Sí, les gustó, pero yo no iba por el tema, o sea, yo era uno de tantos, era algo porque no tenía de qué escribir y porque se me ocurrió eso, ¿no? Y en esos momentos me salió una convención en Veracruz de rectores bueno, yo fui representación del rector, pero como era el director de la carrera de Derecho, de escuelas de Derecho en Veracruz, de Ujú. universidades y todo eso. Entonces me fui a Veracruz unos días, me quedé el fin de semana, no entregué nada, porque para entonces eran aportaciones, colaboraciones, no, yo no cobraba nada. Y entonces dejé de llevar material y dije, ay, pero había dejado algo. Y cuando regresé dije, pues voy a ver cómo salió mi artículo. Pues no salió. Yo dije, ellos se enojaron porque no dejé más, no sé. Dije, pero voy a ir por mi original. Y fui yo, según muy bravo, por mi original. Y no, hombre, me recibió Conrado papá primero y luego Conrado hijo. Muy cariñosos, muy buenas personas como siempre, muy Ujú. simpáticos. Este, y luego me ofrecieron quedarme ahí en el periódico ya como Ya empleado, como base de su ya fuerza, pagado pues, ajá, y era una gran diferencia, ya siendo parte del... de la empresa. Sí, también luego me convirtieron en editor de sociales, entonces eso me daba mucho margen para hacer lo que yo quisiera. Y de ahí salió mi vena literaria, así porque yo me daba el espacio. Pero con éxito, digo, finalmente tuvo éxito, ¿no? Sí, no, no era algo que estabas improvisando que no funcionara, era algo que estaba funcionando para las ventas también de la empresa. Sí. Digo, no. Pero es que la carrera que yo llevaba era basada en hechos históricos. Yo tenía esa regla. Tiene que ser historia e historia de Chiapas. Y que justo ahí, ahorita que te estoy escuchando, tu vena antropóloga, Ujú, no llevaste la carrera como tal, ujú. el estudiar la antropología, pero sí lo estabas haciendo, o sea, en la Sí, investigación, y luego pues darla a conocer en estas columnas, en estos relatos, en estas historias, pues también era parte de tu contribución. Pues sí, claramente no andabas en las ruinas y no, claro. descubriendo las piezas, pero sí estabas descubriendo al menos el contexto social de pues de las épocas anteriores. Sí, se juntó todo, porque como yo tenía, o sea, como editor me asigné una página, Ujú. llegó un momento en que ya era libre. Entonces empecé a contar mis viajes en Europa o en donde fuera, que si a una vecina le pasó tal cosa, que si conocí en la disco a no sé quién,
cosas, incluso llegué a incorporar la realidad Con la ficción. tuxtleca Ajá. a mis cuentos. Y gente que se ofendió muchísimo porque se decía que era, o sea, se reconocían. Pero yo les decía, pues si no son ustedes, no se pongan ustedes mismos El el saco. saco, ¿no? Ajá. Y con gente muy importante. Hubo gente que pidió que me corrieran. Y Es que si eras un elemento, aunque que vendía y que daba contenido, eras incómodo para ciertas esferas políticas y sociales que se veían reflejadas. Yo me acuerdo de algunas columnas y de repente así como, ay, ¿quién podrá ser? ¿No? Así como este morro de, pues lo describe de tal manera que pudiera ser esta familia o pudiera, pero pudieran ser, no pudieran eran. ser y quedaba en ese imaginario, porque también, como dices tú, sí, cierta realidad, pero ya con la fantasía con esta prosa, con otro sentido, pues dices, "Ay, pero tampoco creo que haya sido capaz de tanto, ¿no?" No, pero además siempre me cuidé en que no tuvieran los elementos para acusarme. Y que si me acusaban, se clavaban más el puñal, ¿no? Porque, porque era decir, sí, soy yo y eso pasa en mi casa, ¿no? O sea, fue una cuestión divertida y Julio, ¿y fue cómo muy bonita. nace el personaje Duque de Santotón? Pues Digo, precisamente, sí. porque justo luego ya me imagino que surgió a partir de esto, así como para deslindar de, pues eso lo escribió el Duque, no lo escribió Julio. Claro. No, y es que además fue exactamente eso. Que lo que me ofrecieron en el periódico fue ser editor de sociales. Entonces yo nunca pensé, nunca lo dimensioné, o sea, fue que cuando llegó un momento en que había que llenar esa sección con lo que la gente estaba pidiendo, que era fotos de sociales, con unos colaboradores de primera, que hasta la fecha los reconozco, que eran Claudia Cepeda, Lacho Balboa y básicamente ellos. Claudia hacía todo lo de la gente grande y Lacho todo lo de la gente joven. Como los teens. Y yo ahí donde me agarrara tomaba algunas fotitos o cosas así, o iba con algún fotógrafo del periódico, pero yo era como un comodín. Pero Claudia y Lacho volaban solos, o sea, tenían muchísimo, muchísimo público, ¿no? Entonces los otros espacios que me quedaban pues eran para mí. Pero sí llegó, por ejemplo, un día que se casó una amiga, fue una gran boda, y era mi vecina de casi casi de, pues sí, su casa estaba aquí, la mía estaba acá. Y hubo una gran boda ahí en el Hotel Holiday Inn. Y y dije yo, pues la voy a reseñar yo. Fui con un fotógrafo y la hice, pero al momento de firmar dije, no puedo firmar Como Julio. con mi nombre de académico. Ujú. Si ya fui a Francia y la madre. Y ahora voy a describir el vestido y el pastel. Entonces, había escrito un cuento en mi otra etapa que se llamaba Picnic en Santo Tón, que hablaba de un duque que venía a vivir acá y iba a un lugar que se llamaba Santo Tón. Entonces mezclé las dos cosas, y el tipo que tenía un título con el lugar, que es un paraje que estaba en un rancho que mi abuelo tenía en Ocosingo hace muchos años. Ok. Entonces dije, bueno, hasta mi abuelito lo voy a involucrar y todo. Y ya Duque de Santotón, que era difícil, era largo, ¿no? Pero era caprichoso y englobaba todo eso. Y luego ya la gente no sabía ni quién era quién. Mucha gente ya me abreviaba y me decía Duque y ya El está. Duque, o sea, Sí, ahí viene el Duque, o lo escribió el Duque. sí, sí, así fue. Así fue como se hizo una sola Entonces, cosa. Santotón sí existe como tal, Sí, bueno, sí existió en mi niñez era un montículo, o sea, realmente era una pirámide. Y hasta arriba había un mono de piedra, bueno, no un mono, un ídolo o una figura antropomórfica de piedra. Y entonces, ton en celtal significa piedra. Ujú. Entonces, lo, la gente de ahí es muy idólatra, ¿no? O sea, muy así. Y le llevaban velas, le llevaban flores, pero como no sabían qué santo era, le pusieron Santo Ton porque era la santa piedra, ¿no?
Entonces, o el santo de piedra, o Ajá, como lo tradujeron. Ton era su nombre y era piedra, entonces santo Ton. Y de ahí ya se quedó y hasta la fecha firmo con ese seudónimo, que ya no es seudónimo, es un apodo más bien. Oye, y al principio muchos no sabían que el duque de Santo Tony, Julio, era la misma persona, o era este juego de alter ego. Mira, desde el principio, Dios lo tenga en su gloria, fue un gran amigo, pero desde el primer artículo, Conrado se encargó de decirle a todo el mundo quién Como el era. secreto así de, yo voy a revelar el secreto de la No, casa. pues me acuerdo que todo el mundo estaba un poco todavía, estaban escandalizados por el primer artículo, el de las niñas bien de Bien, Tuxtla. Entonces fui a desayunar un día al Bonampak y me encontró a Conrado y me llevaba de mesa en mesa diciendo, miren, es él que no sé qué. Pues ya qué, ya me dejé llevar. Aunque seguí usando mi seudónimo para fiestas y para cuentos mi nombre. oye, Julio, y luego creaste en esta versatilidad que dices tener, el Hospital del Alma, Sí, que ahí ya era como, yo siento, no sé, como esta inspiración de la doctora Corazón, de que le mandaban los casos y entonces ya ajá. resolvía. Tú también recibías esta correspondencia Sí, de los casos. es un género viejo, o sea, digo, tampoco esta Corazón ni la otra, bueno, han habido muchos. Ajá. Es un género ya usado en el periodismo. Este, obvio el primero, pues lo inventé todo, me divertí muchísimo y luego me empezaron a llegar. Yo lo usaba para rellenar espacios donde no tenía que poner, pues a ver, lo escribía y hasta divertido sería yo. Y en el cuarto poder no jaló tanto, no jaló tanto. De ahí estuve en otros periódicos y cuando llegué al diario de Chiapas, ahí se me ocurrió retomarla. Y ahí prendió, pero Como como pólvora. yesca, sí. Sí, fue genial, la verdad. Fue una experiencia muy bonita, muy, muy bonita, porque además los medios digitales ya estaban empezando En a boga. tomar Ajá. otra Otra fuerza. función, ¿sí? Entonces ya incluso ponía mi dirección electrónica para que me escribieran. Y me escribían. Y me obedecían, o sea, la gente era muy ingenua, no sé, o sea, no estaban familiarizados, ¿no? Entonces hubo cosas muy atrevidas de mi parte, ¿sí? Hubo momentos en que me tuve que frenar yo mismo, porque dije, es que esto se me va a salir de las manos en cualquier momento, como casi fue. Gracias a Dios, espero que esto ya esté enterrado. Pero sí, ahí la mezcla de la realidad con la ficción fue. Con la ficción y también en algunos casos la confesión. Digo, Pues es que la gente no confesaba precisamente, sino que creía realmente que estaba hablando con una persona que tenía capacidades, ¿no? O sea, me llegaron a creer que era médico, que que era era psicólogo, psicólogo. psiquiatra, una Ajá. cosa así. Y hubo cosas muy comprometedoras, muy, con gente que yo conocía y que yo decía, no es posible que se la estén creyendo, pero sí se la creían. Es que ahí juega esta parte, siento que luego, digo, ahora ya hay pues más apertura de tocar ciertos temas con los amigos o con la familia, pero también, aunque no tiene muchos años, pero en aquel entonces habían ciertos temas que no se hablaban o que no se decían. Y en este anonimato sí te atrevías tal vez a confesarte o a decir, ay, es que cada que puedo tengo mi canita al aire o... Sí, es que eran dobles anonimatos, porque a veces yo creaba personajes que motivaban respuestas en las personas, que creían que ese personaje era real. Entonces me escribían para que yo les diera el número o sea, para que yo los pusiera en contacto y cosas como así, de citas, ¿no? así. Y llegó un momento en que me puse a hacerlos reales, más o menos. O sea,
Les diste vida a esos Sí, personajes les contestaba, sí, es la primera vez que lo estoy confesando al aire, en ¿no? exclusiva. Este, Creaste sí, tu mini... Fuiste de los primeros creadores de los boobs, que ahora sí, se conoce como boobs de estos perfiles falsos, pero tú, mira, exacto, de alguna estabas forma, sí. adelantado a crear perfiles Sí, falsos, de cierta manera. fue muy divertido, sí, pero sí, muy, tal vez poco ético, no sé. Llega el momento que yo sabía poner, Freno. freno. Pero era válido, porque al final de cuentas sí estabas cumpliendo esa parte de que los medios de comunicación también debemos de servir para eso, para entretener y para dar contenido a la sociedad. Y estabas dando contenido literario y a la vez también no les rompías la ilusión diciéndoles, ay, pues no existe. O sea, al menos creabas todavía más Sí. expectativa y eso seguía dando pues más nota. Sí, porque luego en las redes sociales empezaban a discutir entre sí, ¿no? Y digo, los lectores decían, es que yo ya hablé con fulanita, que no sé qué, que. Y yo por dentro, híjole, pues es que realmente yo estoy como el titiritero, ¿no? Moviendo todos los hilos. Hasta que sí llegó un momento en que me dio miedo y ya le bajé bastante. Pero, no obstante eso, de ahí del diario me fui al Noticias. Y en el Noticias el Noticias nunca fue así de gran circulación, pero sí lo leía bastante gente. Y ahí Pero es que ese periódico me... tenía como la misión que era como más empresarial, o sea, también su nicho era como cuidado, pues no era como el Cuarto Poder o el Diario de Chiapas que Era muy eran de popular, distribución en todo el estado y eran más masivos que que Noticias. noticias. Sí, y la verdad es que Noticias también me dio muchísimas satisfacciones. Este, pero por ejemplo, entre esas satisfacciones, me contaba un amigo que en una peluquería vio a Laco Cepeda muerto de la risa leyendo el periódico. Y él cuando el peluquero le dijo, bueno, ¿de qué tanto se ríe? Es que dice, es que esto está genial, o sea, refiriéndose a Ajá, mi obra, ajá. ¿no? Dice, pocos narradores tenemos como Julio Domínguez en Chiapas. Y que lo haya dicho Laco, que fue tan Sí, reconocido, claro. para mí fue un halago que todavía me sabe muy dulce, ¿no? Sí, y justo a eso iba, de cómo de empezar tal vez escribiendo estas como textos eh, pues científicos, por decirlo de alguna manera, cuando eras abogado, bueno, cuando ejercías Mm, abogacía, ujú. empezó a evolucionar tu pluma y te fuiste puliendo y perfeccionando para entregar, uno, pues reseñas de fiestas, luego, pues tus cuentos, luego darle vida a personajes y que estos mismos personajes fueran creados ya como si fueran entes vivientes, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa y por algo no la he dejado. O sea, hasta la fecha sigo escribiendo en el Hospital del Alma, pero el nicho del periódico ha ido cambiando, porque también sale ahora en el Oye Chiapas, Ujú. que lo leían, me empecé a darme cuenta por los que me escribían, porque me seguían escribiendo, muchos guardias, o sea, mucha gente que estaba en oficinas o empleados de oficina. Entonces dije, bueno, esto está en todas las oficinas de Ajá. gobierno, cosas así. Y y también muy, muy padre, muy, muy padre. Y ahí seguimos hasta la fecha. Julio, ¿cómo fue? Es que se me pasó, nos fuimos de largo. ¿Cómo fue esa primer cobertura de tu primer reseña de tu boda? Ujú. ¿Cómo han cambiado esos usos y costumbres de las fiestas de que igual y antes eran más con mayor producción, ahora hay más producción? ¿Cómo ha ido cambiando ese rubro de nuestro sentir como sociedad chapaneca tuxtleca? Pues mira, básicamente Tuxtla ha cambiado muchísimo. Ujú. Te estoy hablando del 94, 95. Eh, Recuerdo cosas así que me han dejado muy marcado. Que cuando ya me iba a la boda, pues yo además
como vecino, era invitado pues, Ajá. por eso quería hacer yo la reseña. Y entonces llego a la iglesia y me encuentro a Claudia tomando fotos, pero vestida muy sport. Y digo, ¿qué pasó, Claudia? ¿No vas a ir a la boda? Y digo, ¿qué? ¿Por qué no te has arreglado? Me dice, no, es que a mí no me invitaron. Le digo, pues, ¿qué tiene? Vas Como reportera. como reportera. Dice, ¿qué? Yo jamás. Y dice, y eso sí te lo voy a decir. Un consejo, un consejo que espero que me lo tomes en serio. Si no te invitan, no vayas ¿Te a dijo la... ella o tú? Ella me dijo. Ah, ok. Yo estaba empezando, pues, era mi primera Ok. boda. Me dice, si no estás invitado a la boda, no vayas a la fiesta ni nada. Yo estoy aquí tomando unas fotos para venderlas. Pero no, yo no voy a ir a nada de eso ni nada. A la fiesta que no me invitan, no voy. Y hasta la fecha he seguido ese consejo. Nunca me he ido a meter a bodas, no me llaman, no. No. Y te digo que fue una buena lección porque la he aplicado en otras ocasiones. Me ha hablado gente muy importante. Oye, Julio, ¿qué se necesita para que vayas a tal boda? Bueno, cuando lo hacía, ya no Ujú. lo hago, ¿no? Pero cuando lo hacía, yo decía, pues una invitación con 2 boletos y toma. Digo, a lo mejor lo que querían era decirme cuánto quería de propina por ir o lo que sea, Ujú. ¿no? Pero pues no, yo siempre llegaba como invitado. Lo que tú dices es como muy, muy importante. Yo digo, a mí ya me tocó como otra generación Ujú. de como reportero y a nosotros, por ejemplo, sí nos tocaba andar como sondeando en donde hay ¿Dónde fiesta, estaban los...? porque a diferencia, nosotros sí teníamos nuestra cuota de De al menos de notas. notas, al menos Ujú. 4 notas diarias, entonces era, y si no eran 4 notas, era de, bueno, tienes 5 planas y ahí ves tú cómo las llenas, ¿no? Entonces luego, por ejemplo, cuando fin de semana aprovechábamos a cubrir 2, 3 bodas, porque con esa ya llenabas las 5 planas de Claro. un día al menos. Entonces, qué padre y qué importante, porque también cuando yo empecé Ujú. a la novatada, sí, muchas veces de a mí negarme la entrada, digo, Ujú, y ujú. siguiendo esta regla de, pues, si al final de cuentas no te invitaron, ¿qué estás haciendo aquí, no? Sí, no, claro. No, y en el otro caso es, pues yo vengo como invitado, chula, o sea, ¿qué? Sí, claro. ¿No? Y hubo circunstancias muy especiales. Hubo otra boda que fue casi casi la de Lady Di. Y me habla el dueño del periódico y me dice, oye, hoy en la noche hay una boda que quiero que asistas, que no sé qué. Le digo, lo siento, pero no me invitaron. Y te estoy mandando yo. Le digo, no, pues sí, perdóname, pero no puedo ir, no estoy invitado. Y al rato ya pasó, era un sábado, ¿no? Me habla a la oficina y me dice, oye, ya, con tus sangronadas, ya aquí está tu invitación, con tus boletos. Le digo, sí, pero no tengo fotógrafo. Y entonces consiguió que uno de los columnistas que también tomaba fotos fuera conmigo a la boda, a tomar las fotos. Y fue sensacional. Y yo dije, bendita Claudia, porque sus consejos me están dando resultado, ¿no? Entonces, no es que yo me quisiera poner, hace cuenta, moños, ni mucho menos, pero ese noviciado del que tú hablas, Charlie, pues yo no lo merecía porque yo nunca quise ser reportero. Sí, Y claro. menos, digo, no estoy denostando el género, pero menos de sociales. Es que es un género al que muchos, digo, a mí me ha tocado luego, ya ahora ya no estoy ejerciendo ese género, pero sí me ha tocado actualmente todavía ver los que cubren la nota política o de roja y es así como de, ¿y sociales qué? Ustedes nada más llegan a lo bonito y, o sea, Sí, ni siquiera le dan como una sí, el importancia lugar que merece, que el sí. lugar que merece. Y yo algún día me molesté con uno y le dije, pero ¿sabes que el periódico se vende por sociales, no por tu nota política? Sí, ¿Sabes que claro. sociales es lo que vende el periódico, no tu tal vez Sí, la tu nota roja boletín, sí, sí, pero tu boletín sí, del político no vende? O sea, la sí, gente está molesta con el político para comprar un periódico, para leer un boletín de acciones que tal vez ni están sucediendo, ¿no? sí, Entonces la gente busca el periódico porque
se quiere ver ahí, quiere ver, Claro. verse una reflejada y otra también es aspiracional porque hay personas que también es, ay, yo algún día quiero salir en el periódico. Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. Y también me tocó o sea, que me sucediera en persona. El, Iba yo a un evento y pedí al pool de fotógrafos que me dieran un Ujú. fotógrafo. Y me dieron uno que era orgullosísimo, sangroncísimo amigo después y ya creo que ya no, no sé. Y no, que no quiero ir, que no sé qué, que no sé qué, que... Le dije, ¿sabes qué? El que no va a ir soy yo. Yo como editor te voy a pedir que traigas tales y tales y tales fotos. Y se tuvo que ir, ¿no? Y trajo unas fotos asquerosas. Entonces agarré y los reporté por escrito y les contaron, los suspendieron como 3 días o no sé qué. Y entonces él se quiso vengar y hizo un escrito reportándome que yo era un déspota aquí, que ya le hizo firmar a todos los fotógrafos, pero no los pelaron. Entonces ahí me di cuenta de lo que tú dices. O sea, ahí, por lo menos en ese momento, el periódico en el que estaba vendía por la sección de sociales. Era una de lo que la gente esperaba, ¿no? A ver quién, de los que habían ido a la fiesta, a ver quién salía. Porque como no había teléfonos celulares para mandar la foto ni subirla al Facebook. No, pues que antes sí era digo, en tus inicios, a mí ya no me tocó eso porque ya me tocó la cámara digital, Ujú. pero en aquel entonces cuando yo entré al cuarto poder, era un archivo de fotos, o sea, habían cajas Ah, con montones de fotos ya sí, yo te impresas conocí eso, sí. y algunas las lograron digitalizar, otras no, pero a mí ya cuando entré fue de no manches, si todas estas fotos las tomaban y también lo otro es de, como era de rollo, de saber si tu foto salió bien o salió, porque Tomaba ciertas tomas, sí. no había margen de error, por ejemplo, para las fotos de portadas o tus fotos principales, como ahora que la ves, digo, ahora ya la puedes tomar hasta con tu celular, pero antes Sí, en la cámara digital era así de, y la ampliabas ah, no, pues está desenfadada, la sí. repitamos otra vez. Sí. No, sí, a mí me tocó lo del error y lo de... Y te digo, me fui metiendo poco a poco porque yo, según la definición de mis funciones, pues no era reportear ni tomar fotos ni nada. Todo fue porque me fui aficionando y ya, tengo que confesar que al final pues sí me encantó la Es que es pendejada. una fuente que te atrapa, es Sí. tan noble que te atrapa y entonces en mi caso ya ahora es de, cuando veo a algún compañero reportero de sociales es de, si estoy yo como invitado es de, oye, pero invítale un agua, invítale un refresco, dale para Sí. o sea, te vuelves ya como defensor Sí, no, claro. Y digo, además te también no metes me al ciego a ver ambiente. cosas que de repente digo, ahora que leo los periódicos es de, no manches, esto lo escribió hace 2 días, nada más le cambió el nombre a la nota Ujú, a la reseña de la piñata, nada más le cambió el nombre del cumpleañero, pero es lo mismo, o sea, también esos vicios ujú. ahora son más permisibles, tal vez, porque antes de mí, cuando yo estuve, es así de tantos golpes y que tu nota no Ah, se puede claro. parecer a la que escribiste la semana pasada. Entonces llegaba un momento de estar redactando todos los días que entonces tenías que preguntar, oye, ¿y de qué es tu pastel? Para que entonces, ay, se sirvió un rico pastel de 3 leches o un Ah, rico pastel que lo hizo la abuelita de zanahoria. Ahora esos datos ya se perdieron un poco, no sé si tú... sí, ya no, eso ya no me tocó tanto, pues, porque te digo, yo casi no reportaba Muy muy poco. poco y sobre todo en cuestiones especiales, en cosas que a mí me interesaban, ¿no? O como yo exigía estar invitado, cuando me invitaban conocidos, pues tenía, claro que lo tenía que hacer yo, ¿no? Y es que ese era el Sí, plus de tus notas, así de que ponías así, y entonces el ropón del niño bautizado sí, era de la abuela, la pedrería, como esos claro. datos que hacían más elegante la nota. Sí, me gustaba mucho eso y ahí tuve una llave para desahogarme todo eso de cultura superficial o no, no encuentro la palabra pero sí de superficialidad, Como más banal. sí,
Sí, de que el Guipure y la cosa. Y entonces tenía buenos asesores y más o menos ahí le daba. Ahí le daba, por ejemplo, los desfiles de modas, también mis amigos de él. Entonces ya aprendí de telas, a describir las telas y Con cosas Paco así. Mayor, que era el Con Paco y con Katia, ¿no? Básicamente. Y con algunos que no. Iván Villatoro. Villatoro. Es que ellos han sido como Sí, los referentes de los y la pionera de estos desfiles, sí, que cuando los hacían majestuosos, Paco y Katia, sí. que luego eran así como la competencia, a ver, digo, no que se, ellos, entre ellos mismos, pero sí era así de, si el año pasado fue este le voy a echar tres brillantinas más, ¿no? Sí. De ellos mismos irse superando año con año. No, y los fotógrafos aprendieron a tomar fotos de modas, que tampoco se sabía. Cuando llegué yo fíjate, el año que llegué yo cuando que empecé, que llegué y que empecé con todo eso, entrevisté a Guadalupe Jones. O sea, de que de la nada me habló don Conrado y me dijo, ¿quieres entrevistar a Lupita Jones? Va a venir. Sí, pues te espero en Chapa de Corzo tal. Y ahí me fui con un fotógrafo. Y fue una experiencia padrísima. Digo, ahí fue cuando empecé a agarrarle el gusto. Luego ya me encantaba. O sea, digo, la verdad, escoger las fotos, como dices, no había fotos digitales ni nada. Entonces, agarraba y ponía todos mis cartones en la mesa y decía, a ver, ¿cuáles están malas técnicamente? Las quitaba, ¿no? ¿Qué gente está más guapa? Y así, y quedaban muy bonitas. O sea, se notaba que había trabajo también en la selección, no era meter por meter, ¿no? Entonces eso, aunque a muchos decían, ay, qué elitista, pues no, era hacer un buen trabajo, ¿no? Una vez me acuerdo, llegué con un señor muy rico y muy conocido de acá. Y se me ocurrió decirle, oiga, ¿se puede abrochar la corbata para una foto en el periódico? De ninguna manera, si quieres sácame así. Que no. Le digo al fotógrafo, por favor, le puedes tomar la foto, pero no lo publiqué. Así fuera la estrella de la fiesta, no salió. Y la gente lo agradecía, ¿eh? Nunca me lo reclamaron en el periódico ni nada. Era mi criterio y era mi estilo. Y me duró. Duque, Sí, y bueno, Julio, Duque, es igual, Charlie. como ya te ubico perfecto, Ujú. te Sí, llamo de no, las dos aparte de maneras. confianza, claro. ¿Cuál crees que fue, así como la de Lupita Jones, cuál otra experiencia nos podrías decir que ni siquiera tal vez de niño te imaginaste poder estar en algún lugar con alguna persona o tal vez en alguna fiesta también que haya sido así que digas, wow, esto está... Pues mira, la verdad es que la memoria es tan traicionera y sobre todo después de tantas cosas que le han sucedido. Pero por ejemplo, una vez también estando en un cóctel en la Ciudad de México, yo iba representando a Chiapas, entre otros, estaba la hija de López Portillo. Entonces pues, yo estaba feliz porque la chava pues, era la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana y le gustaba la elegancia, el cóctel. Entonces yo dije, a esta le tengo que sacar algo más. Y me acerco y le digo, ¿y te puedo hacer una entrevista para un periódico de Chiapas? Sí, claro. Yo llevaba una reportera, Ajá. grabadora reportera, ¿no? Y me sabía toda su historia porque yo había estudiado con su cuñada en la Ajá. universidad y todo ese rollo. Y ya le hice una bonita entrevista, ¿no? Pero lo que no llevaba en ese entonces era fotógrafos. Y no llevaba ni cámara. Y le digo a mis compañeros de Chiapas, oye, ¿me puedes tomar una foto aquí con la...? No, 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 no. El celo. Los propios chapanecos. Hasta que un empleado, bueno, no empleado, un gran funcionario, el director de turismo del departamento en aquel entonces del Distrito Federal, dijo, Julio, tomo las fotos y yo te las envío, dame tu correo electrónico. Y así fue. Porque si ha sido por mis compañeros chapanecos, nomás no hay. Entre el celo profesional y el de, pues, si no tienes, Sí. averíguatelas. Y no es la primera vez que me pasa. Otra vez estaba en Cancún. Hicieron un desfile de modas de este señor que es israelita. Bueno, entre israelita y cancunero y Ajá. de David, ¿qué es?
David Salomón. David Bueno, Salomón, algo así. sí. Ajá. Entonces, imagínate, era un desfile de modas muy exclusivo, muy pequeño, porque era en la suite presidencial del Hilton, que ya tiene otro nombre ahora. Pero entonces era el Hilton y era de los más elitistas de Cancún. Y entonces, pues todo el mundo estaba a ver qué es lo que captaba, ¿no? Para sus medios y demás. Y vi a la esposa del gerente sentada sola en una mesa, ¿no? Y fui y le dije, oiga, ¿le puedo hacer una entrevista? Claro, ella muy puesta, ¿no? Ajá. Y ya me contó que ella de chiquita era alemana, era hija de alemanes, y cuando era niña y adolescente la mandaban a las fincas de Tapachula a cuidar niños, ¿no? Y a enseñarles alemán, a los hijos de alemanes, pues, Ajá, ¿no? claro. Y entonces, también, allá ahí fue peor porque fue grandes amigas. Le dije, oye, ¿me puedes tomar la foto con las? No, ya no tengo rollo, ya no sé qué, que no sé qué. Nadie, o sea, nadie me tomó la... Ah, no, sí, Gladys Chandomí, que era del periódico de enfrente, fue la que llegó y me tomó las fotos. Y con esas fotos se ilustró la entrevista. Años después vuelvo a Cancún, al mismo hotel, y el elevador era de esos de cristal que van por fuera. Ujú. Y me subo al elevador y se sube la señora. Y yo íbamos en... Le digo, ¿se acuerda de mí? Claro, que no sé qué. Le digo, no, le digo, no sabe cómo me chulearon la entrevista en Chiapas. Me dice, pues a mí ha llegado gente de Chiapas y me ha dicho, usted es fulana de tal, y cuando era chica iba a las fincas de O sea, Tapachula. trascendió de lo Sí. local, le llegó a ella. Sí, digo, son satisfacciones muy padres, ¿no? Y bueno, de alguna forma, eh, también con otro tipo de personajes importantes, Humberto Musacchio, Isabel Arvide, no sé, que los he entrevistado, que no me lo espero, y ahí están, y bueno, hacemos la entrevista y pa, ya está. ¿No? Qué padre. Y Entonces ha ahora, sido... ya que estamos centrados en este 2025, después de que pasó el primer mes de muestra, ¿sigues escribiendo en Oye? ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Qué te espera para este 2025? Pues mira, Lo que resta del 2025. claro, dicen que no hay que adelantar vísperas, Ujú, ¿no? Pero sí tengo algunos proyectos, sobre todo en redes, porque ujú. bueno, ya no nos queda elección, La modernización nos ¿sí? ha llegado. Digo, por algo soy acá, ¿no? Ajá. Y y ya, te tendré al tanto, mi Charlie, con ¿Cómo mucho te cariño. encontramos en redes sociales? ¿Como Julio Domínguez? Estoy, como, si tú me buscas como Julio Domínguez Balboa, yo me llamo Julio César, pero me Ajá. quito Julio Domínguez Balboa, aparecen Duque de Santotón, ahí me puedes ubicar, te manda mis redes, pues, por ejemplo, ¿no? Estoy en casi todas, ¿no? TikTok, también le entraste al tren de los bailes y eso No, no, no. no, a protagonizarlos no. Uso las herramientas, pero ya yo salir, no, casi no. No, no, de hecho no. ¿Cómo ves esta No. nueva era digital? Digo, para ti también haya sido una herramienta nueva para seguir dándote a conocer, dar tu material. Pues realmente apenas estoy, a pesar de que llevo ya, o sea, Tus- fui pionero porque ajá, empecé con ello, ¿no? O sea, por ejemplo, haciendo este tipo de de trends. grabaciones, Ajá. pues ya llevo más de 10, 15 años. Con bueno, el Güero Coutinho y para sus medios que grabábamos en diferentes, locaciones, una columna que se llamaba El Rincón del Duque. Entonces era verbal, yo me dirigía a la cámara, oigan lectores, les recomiendo este libro, tal cual. Muy bueno, con mucho hit también. Más como reseñas y cápsulas. Sí, y antes que eso, fíjate, con Marco de Monte, otro periodista que ya se fue de acá, íbamos a los restaurantes y procurábamos que estuvieran los dueños. Entonces, platicábamos con ellos
Y era como entre reality show y este podcast gastronómico y Un todo. híbrido ahí. Sí, ya ¿cómo se llama? El editor se encargaba de darle la forma y padre. Así de, Sí. grabamos esto ahí, ves qué forma le das. No, y teníamos nuestro canal en YouTube y todo, y fuimos a varios restaurantes, al Avelino cuando empezaba, que era una casita. Y Avelino nos recibía y nos servía el vino y todo. Por mencionar a Avelino, porque fueron muchos más. Todavía don Amadeo Corso y doña María Maturana ahí ese restaurante que tenían en el centro, el Flamingos. Flamingos, claro. Entonces esa vez fue como de nostalgia, de platicar de los años 60, 70 y todo Sí, eso. no, era un Sí. lugar icónico, el Flamingos. Y ya era una cápsula para el YouTube. Entonces, te digo, ya algo de carrera tengo, pero todavía no me siento encarrilado, ¿no? Entonces, a eso me voy a dedicar este año, mi Charlie. Pues qué gusto, Julio. Antes de irnos, me gustaría que escojas tu pregunta secreta, cósmica, A ver, con vamos la a que, ver. con la que resuenes. ¿Qué es lo más emocionante de tu trabajo? Pues la retroalimentación, el ver que la gente, que mi mensaje le llega a otra persona y responde. Cuando me lo hacen saber, incluso en el Facebook o lo que sea, que me contestan, o a raíz de algo que yo escribo, se arma todo un rollo que ya ni a veces ya ni leo todo, me gusta mucho. Oye, Julio, ahorita que mencionas esta parte de la retroalimentación, digo, hay personas a las que les gusta nuestro trabajo y qué bonito que nos escriban, pero ¿te ha tocado hate? Así de que te digan, "Ay, Toda la vida, y no existían ni los no medios existía el sociales. hate todavía como tal. No, sí, exacto. O sea, siempre le he incomodado a mucha gente, para bien o para mal. O sea, no necesito haber escrito la historia de su abuelita para que me odien. Me odian por ser De yo. gratis. Por ser yo. La verdad, o sea, es que sí, lo he vivido siempre. Con gente que digo, bueno, ¿por qué me odias si ni lo conozco? No tengo nada que ver con esas personas. Pero ya. Y cuando fue la primera respuesta incómoda, ¿cómo fue también un poco tu reacción? Y a raíz de eso, ¿cómo te has blindado para que no rebase en tu vida a diario? Pues siempre he sido evasivo, ¿eh? No me pongo a contestar ni el tú por tú, ni a poner en sus... Sí he puesto gente en sitios, pero cuando ha sido... Cuando se ha requerido y generalmente con mi estilo. Antes se escribía un cuento, güey, cuando estaba de moda, ¿no? Y al día siguiente eran unos odios, pero odios, o sea, de que me hablaban al teléfono, no sé qué. Oye, ¿por qué? Le digo, si no eres tú, ¿no? Que en aquel entonces Pero la sí. respuesta era más, digo, antes de las redes sociales la respuesta era más personal, Sí. porque sí, la persona aludida te marcaba. Digo, ahora pues creas un perfil falso y con foto de huevo o de un paisaje te pueden mentártela ahí Sí. sin restricción alguna. Pero yo eso lo dejo pasar, ¿eh? No me enfrasco. ¿Para qué? No. Ni necesito esa publicidad negativa. Ni me gusta que me dé coraje, ni... Y a veces también puedo ser muy cruel o muy despectivo y ¿para qué? Es que también tienes tu toque ahí ¿Para sarcástico y de qué? humor negro. Pues Es como tu, que es cada quien tiene tu, ese estilo. es la tilde de la I, ¿no? Entonces, cuando lo haces por diversión y eso, pues bueno, pero de gratis no, no, Pues, no me dejo pues qué enganchar. gusto poder Gracias, conversar Michelle. contigo, conocerte un poco más. La verdad que gracias por venir a este espacio, Nice to meet you. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues no, nada más mi gratitud por haberme invitado y celebrar que nuestra amistad se estreche. Muchas gracias ¿Mm? a ti por este espacio, por tu confianza, por el tiempo y pues muchas gracias por haber venido y gracias también a la audiencia por quedarse hasta el final. Recuerden darle compartir, suscribirse, seguir las redes de Julio y pues aquí estamos siguiendo en Nice to Meet You. Nos vemos en el siguiente episodio de Nice to Meet You.